Comisión de Planificación tratará el presupuesto general del Estado este viernes con presencia del ministro de Economía. Tribunal Supremo de Justicia declara crisis financiera en la justicia en el país y condiciona reforma a recursos del Ejecutivo. Confederación Nacional de Choferes advierte con movilizarse, aunque en estado de excepción por la escasez de combustibles. Magisterio expresa preocupación por impacto del tipo de cambio en su economía. Gobierno afirma que el dólar flexible no debería influir en el costo de bienes y servicios. Santa Cruz, desde la Cámara Agropecuaria del Oriente, alertan riesgo en la producción de alimentos por falta de diésel y avasallamientos. En el panorama internacional, tareas de rescate continúan en Venezuela entre avisos de escasez y enfermedades. Emisarios de Estados Unidos llegan a Qatar para discusiones con mediadores sobre Irán. Todas las noticias están en 24 horas. Buenas noches, les damos la cordial bienvenida a esta tercera edición del Noticiero 24 Horas en este martes 30 de junio, último día de este mes, y aquí como siempre tenemos la información más completa para todos ustedes, así que iniciamos con estas noticias que han acontecido en estas últimas horas. Se ha dado a conocer que la Comisión de Planificación de la Asamblea Legislativa tratará el presupuesto general del Estado este viernes con la presencia del ministro de Economía y Finanzas Públicas. Tenemos la convocatoria para tratar el presupuesto general del Estado mañana, en la que se tendría que presentar el ministro para debatir en la comisión. Recordemos de que solamente se convocarán a 2 sesiones en la comisión mañana. Estamos convocados. Se supone que tiene que estar el ministro presente, tenemos que ver su explicación, tenemos que escuchar además los ajustes que tendrían que proponer a raíz de la liberación del tipo de cambio y los ajustes que tienen que resultar de los 5 días o los 50 días de bloqueo que hemos tenido. Pero si el presupuesto tenía que presentarse a fines de febrero y llegó recién a fines de abril, tenían todo el mes de mayo, todo el mes de junio, no es responsabilidad de la Asamblea, es responsabilidad absoluta del Poder Ejecutivo. En algunos casos se han tratado proyectos desde la Comisión a la Cámara de Diputados y Senadores en días, ustedes saben, cuando hay voluntad política. Esperamos que haya eso ahora. ¿Es necesario en todo caso, antes de que se vaya al receso, tener un nuevo presupuesto general del Estado? Deberíamos tenerlo mucho antes, pero parece que al gobierno no le interesa mucho, porque esperar tanto tiempo, podríamos haberlo hecho en el mes de mayo, en junio, e incluso en abril, porque la propuesta era presentar hasta fines de febrero el presupuesto modificado. Seguimos informando acerca de los avances en la gestión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta vez la diputada del Partido Demócrata Cristiano, Claudia Bilbao, ha afirmado que se van a aprobar los paquetes de leyes en la Asamblea Legislativa. Aquí los detalles. A ver, las leyes es un tema, el PG es otro tema. Las leyes tienen que aprobarse sí o sí. Primero porque necesitas inversión y seguridad jurídica. Hidrocarburos, minería y esta ley de inversión. El PG realmente para mí ha sido que de alguna manera no lo ha mandado a un tiempo determinado el ministro de Economía. Eso no está bien, eso lo has retrasado. Mira qué mes estamos, ya vamos a entrar a julio, pasado mañana, y recién lo estamos aprobando. No es porque haya habido oposición de algunos parlamentarios, hay que decir la realidad. Se ha retrasado en mandar el presupuesto general reformulado de este año. Esa es la realidad. Espero que la primera semana o antes de salir al receso parlamentario sería lo ideal. Hay comisiones también que trancan, que están ahí, pero esperemos que sí, y si no va a tener que ser al volver del receso, ¿no? Pienso que sí, no solamente esos 3, hay un tema de Fonaplat que estaba ahí, también ya lo hemos aprobado, pero que ahora hay una reglamentación, eso también se tiene que aprobar. O sea, los diputados también tenemos que ser conscientes que tenemos que estar en tiempo y materia, no podemos estar esperando. Hay muchos proyectos de estas carreteras que necesitamos urgencia. Tenemos el tema de los 5 hospitales nacionales, y entre esos uno, el hospital de mi ciudad, de la ciudad del Alto. Y esta noticia ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas. El Tribunal Supremo de Justicia declaró crisis financiera en la justicia y ha condicionado la reforma de los recursos del Ejecutivo.
esto da resultado, no es necesario que lleguemos a medidas de presión, eso que quede bastante claro. No estamos pidiendo presupuesto para aumentarnos el sueldo. El presupuesto es una realidad, es una necesidad que se tiene en el órgano judicial. Y si vamos a hablar de reforma en la justicia, la reforma se hace con plata, con recursos. No se puede hacer reformas con buenas intenciones. Como lo hemos dicho, se acostumbraron a tener un órgano judicial debilitado porque era más fácil instrumentalizarlo. Y ahora que nosotros estamos dando ese giro hacia una justicia más fortalecida, que además es sinónimo de democracia, es obvio que necesitamos tener, como dice la Constitución Política del Estado, autonomía presupuestaria. Yo no le voy a responder a una persona que, para empezar, no sé si está autorizado por el presidente. Nuestro pedido es legítimo, la desatención que ha tenido el órgano judicial es legítima. Y algo sí que quede bastante claro, ¿no? A los magistrados nos sobra lo que a su gobierno le falta. Bueno, a propósito de este tema, hay repercusiones. El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, ha cuestionado el anuncio de un paro judicial y pide acelerar lo que es la reforma de la justicia en el país. Lo que estamos haciendo es que hay que tomar una decisión en conjunto para el bien de la patria. Parte de eso es la justicia. En la justicia tiene que haber una reforma, hay que hacer una evaluación de cómo está funcionando la justicia. Yo he sido víctima de la justicia, de la mala justicia del pasado. Ahora espero que nuestra justicia esté funcionando mejor. Hay que ver qué dicen los ciudadanos. Entonces yo pienso que tenemos que pensar primero qué está pasando con la justicia, cómo está funcionando, y una reforma que la lleve a hacer una mejor justicia y se verá el tema económico. Pero esto es un trabajo de todos. No, o sea, yo pienso que lo del paro queda a un lado, es como el bloqueo. No podemos hablar de paros, de bloqueos. Creo que los bolivianos tenemos que dejar ese tema a un costado y tenemos que pensar adelante. Por eso yo pienso que tenemos que pensar en una reforma que nos transparente la justicia. Yo pienso que hay muchos bolivianos que han sufrido la injusticia. Entonces yo pienso que tenemos que pensar en esas reformas y que los bolivianos tengamos una verdadera justicia. Entonces hay que hacer un análisis que es parte de esta reconstrucción de la patria. Y quien también ha emitido declaraciones respecto a este tema es el presidente de Estado, Rodrigo Paz, quien ha cuestionado esta advertencia de un paro nacional emitida por autoridades del órgano judicial y aseguró que este tipo de medidas responde a prácticas de anteriores gobiernos del movimiento al socialismo. Ya estamos planteando la base sobre las nuevas normativas en la economía. Hay que ir a la reforma de la justicia, hay que ir a la reforma de la salud, de la educación. O sea, tenemos muchos frentes para trabajar, transformar. Este 26, como dije, es el momento de ordenar la casa, siempre bajo el diálogo. Aquí amenazas de paros, amenazas de bloqueos, esos son del pasado. Eso es el pensamiento de los 20 últimos años. Bajo la lógica del diálogo y la concertación, eso es la modernidad, eso es el siglo XXI. Y acerca de esta noticia también hay repercusiones desde Santa Cruz, donde la Asamblea Legislativa Departamental apoya la autonomía económica del órgano judicial para poder mejorar la justicia. El vocero presidencial que gana una elección, el vocero presidencial no puede dirigirse así a autoridades electas, tiene que aprender a respetar a las autoridades electas. Así que el vocero presidencial está muy fuera de foco, no le haga daño a su presidente. No puede ser que el órgano judicial, que las autoridades que manejan la justicia de nuestro país tengan absolutamente nada para administrar de recursos. Entonces, el pedido del órgano judicial es absolutamente justificable. Nosotros como ciudadanos debemos exigir que el órgano judicial tenga una verdadera independencia económica. Mientras el órgano judicial siga dependiendo económicamente del Ejecutivo, como lo hace la mayoría de los demás órganos, van a seguir superditados al Poder Ejecutivo. Absolutamente justo, pero además no es un pedido que lo está haciendo el órgano judicial, también la ciudadanía lo hace. Porque si tuviésemos un órgano judicial mejor remunerado, mejor pagado, con verdadera independencia, evitaríamos muchos casos que se dan por autoridades que están mal pagadas. Bueno, y por su parte, la presidenta de la Asociación de Magistrados de Bolivia, Marianela Salazar, ha informado en las últimas horas que los magistrados y jueces de todo el país se van a sumar al estado de emergencia declarado por el órgano judicial y también han anunciado y confirmado que van a acatar las medidas de presión definidas por esta instancia.
Nos estamos declarando realmente en emergencia ante las necesidades y ante las exposiciones que se han dado por todos los presidentes de las asociaciones de magistrados de Bolivia, de los departamentos, como de los colegas, los jueces, las necesidades y cada vivencia de cada uno de las casas judiciales, la falta de material, insumo y la falta de creación de juzgados. Y es muy importante porque estamos luchando por un presupuesto justo, acorde a las necesidades que tiene el órgano judicial. A hoy percibimos un presupuesto de 0.35%. Estamos exigiendo lo que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia había solicitado hace 4 meses, que el 5% sería justo para el órgano judicial. Total apoyo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, porque esta es una lucha conjunta, porque es una necesidad para el pueblo boliviano, es una necesidad para el órgano judicial, para que se tenga una justicia pronta, oportuna, pero sin embargo que la sociedad sepa también que necesitamos un presupuesto justo para el órgano judicial. Realmente la realidad que todos los departamentos viven en la falta de presupuesto. ¿Y qué hace la falta de presupuesto? Una independencia judicial se basa en un presupuesto justo, lo que el órgano judicial no tiene. No tenemos insumos, no tenemos materiales. Tenemos que incluso cubrir con nuestros propios recursos la compra de papeles, la compra de tonos. No tenemos. Y ante este panorama, el diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón, dijo desconocer los proyectos de ley entregados a la Asamblea Legislativa, esto por parte del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, para que sean tratados, debatidos y aprobados en el ente legislador. Tiene que estar en la Comisión de Constitución o en la de Justicia Plural. El problema es que en las comisiones se está haciendo mucho requerimiento de informes al órgano ejecutivo, y eso nos está retrasando sobremanera el trabajo. Según mi criterio, y se lo he compartido con el propio presidente de la Cámara y con colegas, solo deberíamos mandar en consulta al Ejecutivo, otras instancias, proyectos que tengan que ver, como dice la Constitución, con gastos presupuestarios, porque ahí obviamente el gobierno tiene que decirte si hay la plata o no para atender esos gastos, pero todos los demás proyectos deberíamos tratarlos en los 15 días hábiles que señala el reglamento de las comisiones, ¿no? Para las comisiones en 15 días hábiles y mandarlos inmediatamente al Pleno de la Cámara. Por ejemplo, los proyectos que usted menciona hasta ahora no los hemos conocido en el Pleno. Deben estar en la Comisión de Constitución y la de Justicia Plural, y hasta ahora no han sido llevados al Pleno para enterarnos del contenido y debatirlos ahí. Bueno, y acerca de esta noticia en nuestro país que ha dado mucho de qué hablar, también hay más repercusiones en el ámbito político. Esta vez el presidente de la Cámara de Senadores ha señalado que habría que preguntarle al presidente del Tribunal Supremo de Justicia si corresponde o no llamar a un paro en el marco de un estado de excepción que aún vive el país. Eso habrá que preguntarle a él, ¿no? Corresponde que él dé respuesta a eso. Me parece que no es una medida adecuada ni a todos los instrumentos. Está establecido en la Constitución la coordinación entre poderes. Hablar de paro nos parece que está fuera de los campos que hemos hecho. Y creo que ellos mismos deberían reconsiderar algunos de los elementos. Como les digo, necesitamos las respuestas para poder tratar leyes que nos vayan a favorecer. Primero pedirle al vicepresidente que coordine, que no convoque así nomás. Nosotros tenemos sesión ya programada para el día jueves con varios temas que hay que tratar y nos gustaría, en el marco del respeto a todas las instancias, que haya la mínima coordinación, por lo menos en horarios, para no interrumpir los trabajos que están llevando adelante las distintas instancias. Y sí acudir a todas las mesas donde podamos encontrar formas de resolver problemas que sí existen. Muchos de esos problemas no son solo parte de voluntad política, sino son partes de decisiones estructurales que debe llevar adelante el Estado como un todo, ¿no?
Cambiamos ahora completamente el rumbo de la información, ya que una problemática vigente en nuestro país es la crisis del combustible. Al respecto, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, dijo que tanto el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, como también el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, incumplieron su palabra que en el plazo de 48 horas se iba a normalizar el abastecimiento de combustible. Estas fueron sus declaraciones. Hay un compromiso formal del Estado Plurinacional de Bolivia, particularmente del ministro de Hidrocarburos y presidente de YPFB, donde ellos comprometieron inclusive descongestionar hasta el día de hoy. Pero lamentamos, y ustedes conocen perfectamente, de que existen las filas enormes. Las quejas correspondientes es grave en todos los departamentos del país. Cochabamba, por ejemplo, cada surtidor tiene 3 kilómetros, más de 3 kilómetros en fila toda la Blanco Galindo que corresponde. Hoy día están viendo, por ejemplo, de Volcán, ya no se puede tolerar por la avenida Perú, casi está llegando ya al Reusinio, de la misma manera en otros surtidores de gasolina y diésel. Por eso decimos claro al gobierno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se va a cumplir? ¿No se va a cumplir? El transporte necesita trabajar, necesita pagar sus deudas que tiene en este momento. Por eso, señores del gobierno, ministro de Hidrocarburos, presidente de YPFB y todos los que están llamados por ley, cumplan lo que hemos dicho precisamente, queremos trabajar y queremos trabajar. Entonces, yo creo que si va a persistir esto, así estemos en estado de excepción, no digan lo contrario, porque al final la constitución política del Estado también nos permite hacer nuestras manifestaciones, nuestras protestas, y eso, si tenemos que salir a las calles a protestar, lo vamos a hacer. Y ante esta situación que se vive en el país con las largas filas del combustible y la falta de abastecimiento, desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ANH, evidenciaron que hay un acopio de diésel, además la repetitividad del carguío del mismo. También advirtieron que está prohibida la implementación de tanques adicionales. Habrán sanciones. Estas fueron sus declaraciones. Mi persona, en la rendición pública de cuentas inicial, ya hizo la denuncia respectiva de que solo el 5% del BESISA estaba lecturando los tags. En ese sentido, ya hemos trabajado en actualizar todo el sistema de BESISA, no solo el sistema BESISA, sino los demás controles que tenemos, como el sistema octano calidad y el sistema octano volúmenes. Entonces, tengan la plena seguridad que se está trabajando para actualizar todos estos datos y tenernos plenamente funcionando. A propósito de este tema, la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha iniciado la actualización del sistema BESISA y de otras plataformas de control, esto con el objetivo de fortalecer la fiscalización de la distribución de los combustibles en el país. Existe filas, ¿no? También la ANH hizo lo que es el control de las filas en las diferentes estaciones de servicio y evidentemente en lo que es diésel existe en promedio 30 movilidades por cada estación de servicio, ¿no? Hemos evidenciado también en lo que es diésel que hay un acopio de lo que es este combustible, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que es la ANH va a hacer un control. De la misma manera, viendo la cantidad de combustible que requiere y el tiempo de operación que va a necesitar la movilidad, ¿no? Para trabajar, porque ha habido igual, en este caso, repetitividad en el carguillo de combustibles. Evitemos lo que es el almacenaje de combustibles, en este caso lo que es diésel. Y asimismo, informarle a la población de que está prohibido la implementación de tanques adicionales, ¿no? En los motorizados que ya vienen desde fábrica. Y asimismo, de la misma manera se va a hacer el control de este tipo de cambios que se hizo a la movilidad. Porque quiero que entienda la sociedad de que si nosotros hacemos el acopio de lo que es el diésel, vamos a provocar una sobredemanda, ¿no? Entonces, por más que nosotros tengamos mayor cantidad de combustibles líquidos, en este caso lo que es el diésel, se va a generar igualmente lo que son las filas.
primera pausa en el noticiero 24 horas en esta su tercera edición. Al retornar vamos a hablar de temas económicos. El dólar flexible, ¿en qué beneficia o perjudica al país? Los detalles al volver. Ahora disfruta el nuevo combo TV Smart Total de Entel. Un combo que lo tiene todo. La Liga Boliviana, la Copa del Mundo, juntos y en exclusiva por Entel Gold. Instalación por un boliviano. Tarifas con descuento por los primeros 3 meses desde la instalación. Y además, adición hasta 4 líneas móviles por un boliviano cada una el primer mes. Disfruta todo en uno con planes desde 239 bolivianos. No esperes más. Elige el plan a tu medida. Solo con Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Continuamos con más información aquí en el noticiero 24 horas. Gracias por permanecer con nosotros y como lo habíamos anunciado antes de la pausa, el Gobierno Nacional a través del vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó que el dólar flexible no debería afectar a los precios. Aquí las declaraciones. Esa devaluación ya se dio, ya se absorbió en la economía, ¿no? Entonces no debería haber ningún cambio. De hecho, entre ayer y hoy tampoco ha habido más que unas centésimas, digamos. Y esa fluctuación es saludable en el mercado en función de la oferta y la demanda de la moneda extranjera. Entonces no debería traducirse primero en un cambio en el tipo, en el valor del dólar, ni tampoco trasladarse una inflación en los precios del consumo, ¿no? En todo caso no se estaría devaluando el boliviano. De hecho, lo que está haciendo esta medida es sincerar la economía, ¿no? Que era dificultoso y complicado para todas las esferas, para todas las cadenas productivas, para el comercio en general, porque generaba incertidumbre respecto a qué es, cuánto voy a comprar y a cuánto voy a vender, si no va a cambiar y voy a tener dificultades, etc. Para resolver los problemas de la economía, para resolver los problemas de la política, para resolver los problemas diversos que tenemos que sincerarnos. Entonces, también recordarán ustedes que el país ha emitido bonos hace poco y hoy por hoy, a diferencia de cómo recibimos la economía, que eran 51 millones de dólares que teníamos en las reservas de manera líquida, hoy tenemos más de 700 millones, lo cual nos permite tomar estas medidas de manera prudente. Esto es lo último que acontece en la información en esta jornada. Se lo presentamos aquí en Palenque TV. Este nuevo marco de política monetaria, flexibilización cambiaria, va a garantizar en el corto y mediano plazo la convergencia de la inflación, esperamos muy rápido, a una tasa de un dígito. Hemos estado trabajando en proyecciones conjuntamente con el Ministerio de Economía y como ustedes pueden ver en el gráfico, que se denomina un fine chart, queremos que esta inflación que hemos heredado tan alta, la más alta en los últimos 20 años, converja nuevamente a una inflación de un dígito. Eso va a ser beneficioso para toda la población, eso esperamos tenerlo en el siguiente año. También el segundo beneficio es que el Banco Central, esta nueva ancla, esto que vamos a ir ya hacia adelante repitiendo continuamente en el Banco Central, que es la base monetaria, vamos a efectuar un control estricto de este indicador. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que esto evite presiones inflacionarias. Crisis también en la justicia en el país y más reclamos. Desde el magisterio expresan su preocupación por el impacto del tipo de cambio en su economía. Nosotros queremos señalar sobre este tema una cosa muy importante. Tanto los economistas como los opinadores que tienen una mentalidad derechista, ellos señalan que debería de venirse ya esta medida. ¿Por qué? Porque estas medidas benefician pues al gobierno, a sus logias, a los empresarios agroindustriales, a los banqueros, a todos los que manejan el dólar. Pero ¿a quiénes perjudica? Aquellos que ganamos un salario miserable en bolivianos y que aportamos y que reunimos nuestra plata para nuestra jubilación. En esa medida, para nosotros es totalmente preocupante este tema de la flexibilización del dólar, porque hoy más que nunca es otro duro golpe. Si antes hemos soportado con el tema del combustible, ahora ya se viene otra medida. Por esa razón, creemos que hoy más que nunca los trabajadores debemos estar organizados y preparados, porque una vez más vamos a sufrir el hambre y la miseria.
Y por parte del sector de los gremiales han reportado afectación a los comerciantes tras los bloqueos y también por el cambio del dólar. Siempre veíamos mucha gente, hasta preguntones, cualquier cantidad, bueno, volvían porque había personas que le atendían mejor, ¿no? Muy comentado el mercado Justus, y ahora ustedes han visto, da pena. ¿Por qué? Porque el mercado se ha vaciado. La verdad es que ya no hay venta, más la gente creo que está buscando productos comestibles. La situación económica de nuestro país está muy difícil. Y hay que entender también esto, y otra cosa que hay que poner también en claro es que estos bloqueos nos han perjudicado bastante. Ya nos estábamos empezando a levantar, ya las ventas empezaban a levantar, pero ahora nuevamente estamos con mercados vacíos. Esto ha confundido más a la población, ha confundido más porque dicen el dólar, si dice que está a un precio, eso es completamente falso, porque nadie no compra del mercado de los bancos, porque los bancos no nos dan dólares, la venta no hay en los bancos, las casas de cambio tampoco, en el Banco Central tampoco podemos comprar, solo se compra en el paralelo, y en el paralelo el dólar está más caro de lo que hablan. Nosotros tenemos mercadería de hace 3 meses atrás, entonces nosotros tenemos que tratar de acabar esta mercadería para así continuar trayendo otra mercadería, ¿no? Entonces los precios nosotros no hemos hecho subir. Y diferentes representantes de rubros económicos como Tuño Siñani esta vez también han lamentado que el gobierno haya optado por aplicar un tipo de cambio flexible en un momento que la población aún se está reactivando y levantando económicamente tras la dura crisis por los bloqueos. Bueno, a ver, hay que decir, el tema de la flexibilización del dólar, que estaba a 6.96, y hoy en día ya lo han elevado a 9 bolivianos con 73 centavos. ¿A quién perjudica? Es al compañero gremial, al que vive del día al día, al minorista. Claro que los mayoristas van a traer mercadería, van a ir al precio que quieran, pero el minorista va a sufrir. Va a tener altas y bajas el dólar. ¿A quién? Y al minorista no le va a decir, has bajado el dólar, toma menos precio. No, ha subido el dólar, nos van a elevar y no va a tener tendencia de bajar. El gobierno no ha pensado en el sector minorista, en el cuenta propia, en el que vive del día al día, sino lo ha metido, quienes van a favorecer son los mayores, los minoristas no, porque no manejamos dólar, vendemos del día al día en bolivianos. Entonces es un gran perjuicio para el sector minorista. Desde el día lunes de ayer se está haciendo, esto va a repercutir hasta el día jueves, en la 16 de julio van a ver que va a haber otros precios, viernes, sábado, domingo, y a la otra semana ya va a haber otro tipo de cambio de la moneda, y a la vez va a elevar los precios de los minoristas. Lo que estamos pidiendo es una reunión con el gobierno central, porque hasta el día de hoy no se ha solucionado el tema del decreto supremo de alivio tributario, que ya que hemos ido a los bancos no quieren aceptar los 6 meses de gracia, 0 multa, 0 interés, no quieren aceptar. Continuamos con la información en temas políticos que también tienen que ver con la economía en el país. Esta vez se ha pronunciado el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, indicando que una de las principales propuestas del actual gobierno nacional era la de eliminar la aduana, y ni siquiera ha sido reformada o digitalizada hasta el momento. Eso es lo que dijo. Sí, increíble. Eso la verdad que impresiona, no solamente impresiona por el hecho de la corrupción, que obviamente nos lastima a todos y obviamente daña la imagen del gobierno, sino el hecho de que una de las propuestas era eliminar la aduana, creo, ¿no? Ni siquiera ha sido reformada, ni siquiera ha sido digitalizada, ni siquiera ha sido transparentizada. Entonces, me parece que hay que ver si las denuncias también tienen justificación, hay que ver todo. Tampoco quiero hablar mal de alguien sin el debido proceso, sin las debidas pruebas. Lo que sí podemos decir es que la aduana era una de las promesas que iban a ser reformulada, que iba a eliminarse la aduana, dijeron, y la aduana sigue así ahí, la aduana sigue con problemas, la aduana sigue con problemas de corrupción. La aduana, pregúntenle a los importadores si la aduana funciona bien, pregunta a los exportadores e importadores si la aduana atiende los problemas o ha mejorado algo. Eso es una pregunta que tienen que hacérselo a ellos. Yo nunca he importado ni exportado nada, pero me parece que es una deuda importante que tiene el gobierno con los ciudadanos.
A propósito del tema, el vocero presidencial José Luis Gálvez ha informado que el gobierno está realizando el seguimiento a las denuncias de presunta corrupción que involucran a la aduana nacional. De cualquier denuncia, primero una investigación profunda para entender exactamente qué es lo que está pasando, discernir lo que puede ser denuncia fundamentada y lo que no, pero hay que prestarle atención a esos temas y eso es lo que está sucediendo. Entonces hay un proceso primero de hacerse de la investigación y ante cualquier acto de corrupción posible hay que aplicar la ley. Nada fuera de la Constitución y las leyes, ¿no? Todo dentro de la Constitución y las leyes. Simplemente de eso se trata la denuncia, verificar la información, encarar el proceso investigativo para no cometer ninguna injusticia, pero tampoco para dejar pasar las denuncias que denotan algo que puede ser muy preocupante. Lo vamos a atender oportunamente. Continuamos con información en temas económicos en el país. Con esta noticia nos vamos hasta Santa Cruz, donde la Cámara Agropecuaria del Oriente alerta riesgo de producción de alimentos por falta de diésel y también por avasallamientos. Realmente desde del bloqueo pasar a la escasez de diésel y pasar a los avasallamientos. Esto no puede continuar. Tenemos que ser responsables con la producción de alimentos que tiene el país. Primero fueron los bloqueos, ahora es el diésel y posterior ha sido el tema que seguimos con los avasallamientos. Tenemos que tener algo claro para todas las autoridades de yacimiento. La producción agropecuaria se hace cuando el clima nos lo permite, cuando la tierra nos lo permite y cuando el sol nos lo permite. No es cuando haya diésel en un surtidor. La decisión de sembrar, de fumigar o de cosechar lo da la temporada. Son ventanas de siembra, son ventanas de cosecha. Ahí ustedes ven en la parte de atrás en la pantalla lo que Bolivia consume. Bolivia consume 2.413 millones de litros y nosotros resguardamos la seguridad jurídica desde la seguridad de alimentos para el país. Solamente, fíjense, con 389 millones de litros de consumo. Cambiamos de tema ya que comunarios de Jampaturi garantizan la calidad del agua en esta región y descartan riesgos en la represa. Las gaviotas vienen a la ciudad, a Río Uchuquiapu. En la tarde suben, en la oscuridad, a veces a las 6, 7 de la noche llegan a la represa. No son del lugar, no son originarios del lugar, sino son aves que transitan de un lado para otro lado. Ustedes, señores de la prensa, deben ver y tienen que ir al lugar. En el lugar tenemos aves del lugar, que es Ave María, Alcamaris, ahí estamos los jucos, los pacas, tenemos varios animales tenemos en el sector que no están muertos, sino esos animalitos que vienen, ustedes deben observar en la ciudad de La Paz, en Río Uchuquiapu, van allá y el frío los mata, es año tras año. Eso queremos recalcar porque también están afectando a nuestros productos. Si la represa está contaminada, entonces nuestros productos también están contaminados, quieren decir a la población paceña, pero nuestros productos están regados con aguas limpias, ¿no? Es momento de una breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar seguimos hablando de la economía en el país. Muchos se quejan de que la factura de luz ha llegado muy alta, sobre todo también la factura del agua. ¿Le ha pasado a usted? Bueno, los detalles sobre este tema los tenemos al volver. A veces la vida te sorprende. Y a veces mucho más. La Copa Mundial de la FIFA 2026 la vives con Entel. Entel.
Las operaciones de rescate y ayuda continuaban el martes en Venezuela, tras el doble terremoto que dejó decenas de miles de desaparecidos. Se agotan las esperanzas de encontrar vida bajo los escombros pasados 5 días de la sacudida, y la atención humanitaria vira hacia ayudar a muchas personas que se quedaron sin hogar. La NASA estimó que más de 58.000 edificios resultaron probablemente dañados o destruidos por los terremotos que asolaron el norte de Venezuela, según una evaluación preliminar de datos satelitales. El gobierno estima que ahora unos 855 edificios sufrieron daños por los terremotos, 189 de estos en colapso total en La Guaira y Caracas. La ONU calcula por su parte casi 7 millones de damnificados y daños materiales por 6.700 millones de dólares, 6% del Producto Interno Bruto del país petrolero. En La Guaira, la zona más castigada por el doble sismo, la escasez de comida está extendida, los servicios básicos se han colapsado, advirtió el martes el alto comisionado de la ONU para los refugiados. La Organización Mundial de la Salud advirtió también de la presión extrema sobre los servicios de salud y el riesgo de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, la difteria y la tosferina. Para acelerar el ingreso de equipos y suministros al país, los marines estadounidenses pusieron el lunes de nuevo en operación el puerto de La Guaira, uno de los más importantes del país. En Qatar, nuevos esfuerzos diplomáticos buscan contener la tensión entre Estados Unidos e Irán, tras varios días de enfrentamientos que pusieron en riesgo un frágil acuerdo de alto el fuego. Delegaciones de ambos países llegaron este martes a Doha, aunque sin contactos directos previstos entre ellas. Según las autoridades cataríes, las conversaciones se desarrollan de forma indirecta, a través de mediadores, en un contexto marcado por la desconfianza mutua y recientes incidentes militares en el Golfo. La prioridad de Teherán es la implementación del acuerdo alcanzado el 17 de junio, que buscaba frenar una escalada iniciada tras el cierre del estratégico estrecho de Hormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial. El fin del bloqueo permitió a Irán reanudar sus exportaciones, con más de 40 millones de barriles enviados al mercado internacional, tras meses sin poder vender petróleo debido a sanciones y restricciones. Pero la tregua sigue siendo frágil. Estados Unidos acusa a Irán de ataques contra buques, mientras Teherán advierte que responderá a cualquier nueva acción militar. Más de 1 millón de inmigrantes presentaron los papeles para regularizar su situación en España bajo el plan lanzado por el gobierno, anunció el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, a pesar de la oposición de la derecha y la extrema derecha. Partidario de una política de acogida, el gobierno de izquierdas que encabeza Sánchez constituye una excepción en materia de migración en la Unión Europea, a contracorriente de gran parte de sus socios. Según el plan de regularización masiva, las autoridades españolas disponen de 3 meses para tramitar las peticiones y conceder o no a los solicitantes un permiso de residencia y trabajo válido únicamente en España. Las personas interesadas debían justificar al menos 5 meses de presencia en territorio español al 1 de enero y demostrar igualmente que no tienen antecedentes penales. Cuando se abrió el procedimiento a mediados de abril, el gobierno calculó que se beneficiaría alrededor de 500.000 de personas, en su gran mayoría migrantes latinoamericanos. En España, una de las principales puertas de entrada de la migración en Europa, cerca de 37.000 inmigrantes irregulares entraron en 2025, una cifra que supone un fuerte descenso con respecto a 2024, según el Ministerio Interior. El 1 de enero, más de 10 millones de personas nacidas en el extranjero vivían en España, que cuenta con una población total de casi 50 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística. El derrumbe del techo de una escuela en la ciudad pakistaní de Lahore, al oriente del país, dejó al menos 14 niños muertos y 5 heridos el martes, informaron las autoridades. Un testigo dijo a la AFP que los trabajadores estaban reparando las tejas del deteriorado edificio cuando el techo cedió y aplastó a los menores. Familiares desconsolados lloraban mientras se congregaban alrededor de los cuerpos de las jóvenes víctimas. La máxima autoridad civil de la ciudad confirmó la cifra de fallecidos y dijo que una docente también había resultado herida. Las autoridades prometieron una investigación y la policía provincial dijo en X que 2 personas habían sido detenidas por el desastre. Fuentes médicas indicaron que los niños fallecidos en el derrumbe tenían entre unos 4 y 12 años. La policía dijo que estaba recopilando pruebas en el lugar situado en una zona residencial densamente poblada.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó su pesar y dijo que rezaba por la pronta recuperación de los heridos y ordenó a las autoridades que les proporcionaran toda la asistencia médica posible, según un comunicado difundido por su oficina. Miles de sudafricanos se lanzan a las calles para protestar contra los migrantes. Este martes se llevaron a cabo multitudinarias manifestaciones en varias de las principales ciudades del país, con el fin de pedir la salida de los extranjeros que están en situación irregular. Varias de las marchas fueron convocadas por los movimientos políticos Operación Dudul y Marcha, cuyos miembros aseguran que presionarán a los servicios estatales para llevar a cabo la expulsión de los migrantes. Los participantes de las movilizaciones argumentan que los foráneos son los causantes del desempleo y la crisis de seguridad por las que transita el país. Actualmente Sudáfrica tiene una tasa de desempleo por encima del 30% y tiene altas tasas de homicidio, sobre todo en zonas urbanas.